Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Esta es la segunda parte de lo que dispusieron los autores de nuestra lección para enfocarse en la descripción que hace la Escritura en los orígenes, es decir, el Génesis, y sus implicaciones al compararlo con las posturas dominantes en la actualidad, equivocadamente catalogadas como científicas. Pues bien, la semana pasada estuvimos viendo la insensatez de la propuesta del teísmo de que Dios pudo haber usado la evolución como herramienta creadora y lo que esto envuelve en cuanto a la literalidad de los días de Génesis 1, en segunda instancia el sábado y en tercer lugar la salvación. Esta semana veremos cómo el relato bíblico de la creación no solo está en antagonismo con los modelos de pensamiento actuales, sino que también lo estuvo con los que se tenían en los tiempos de Moisés. ¿Estás listo para ver otro tipo de discrepancia hacia la revelación divina? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Para establecer de manera definitiva lo más importante que trató la lección, debemos tomar lo que llamo el camino natural del aprendizaje humano. Así que los invito a recorrer un sendero de 4 etapas que nos ayudará a fijar la esencia de la lección de esta semana. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. En primer lugar, debemos preguntarnos por qué esta precisa lección es importante. Es decir, ¿qué nos aporta a nuestra vida? Pues bien, una sencilla pregunta nos ayudará a verlo con claridad. ¿Se basó Moisés en los mitos de la cultura dominante que su época creía para escribir Génesis 1? De ser así, entonces el relato reflejaría el pensamiento de sus contemporáneos paganos y no la inspiración del Espíritu Santo. Este repaso busca precisamente determinar este asunto. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. La lección bien puede resumirse en 3 aspectos puntuales: la literatura del antiguo cercano oriente, la forma en que se produjo la creación y las cronogenealogías. Permítanme ahondar al respecto. Tomemos el primer punto, la literatura antigua. Hasta hace relativamente muy poco tiempo, el único escrito del mundo antiguo eran los primeros libros de la Biblia, con especialidad el Génesis, por lo que no había manera de comparar estos registros con la literatura paralela de esa época. Sin embargo, en 1872, en el Museo Británico, se encontró una tablilla babilónica traída en alguna expedición arqueológica y que hasta ese momento había pasado desapercibida. Al traducirla, se encontró un relato del diluvio universal, el primero aparte del que la Biblia registra. Posteriormente, esta leyenda o este relato hizo parte de lo que se llamó la epopeya de Gilgamesh, un sujeto que quería obtener el secreto de la vida eterna del sobreviviente de aquella inundación mundial, un individuo llamado Utnapishtim. Lo interesante del asunto es que se comenzaron a encontrar más y más documentos antiguos provenientes de Mesopotamia, Egipto y el cercano oriente con descripciones mitológicas sobre la creación, el diluvio y otros temas tocados en los primeros capítulos del libro del Génesis. Pues bien,
Todos esos escritos muestran una concepción del universo y de los orígenes del mundo bastante particulares. Aunque tenían unas cuantas similitudes con el relato bíblico, en realidad las diferencias que tenían con él eran mayores y monumentales, lo que demuestra que frente a esos pueblos la cosmovisión israelita era muy impopular. Es decir, la sociedad pagana en general pudo haber visto las creencias del pueblo de Dios como ridículas y desfasadas con respecto a su modelo. En otras palabras, aunque la manera de interpretar el mundo ha sufrido cambios radicales, lo que sí continúa exactamente igual es el lugar que para la sociedad no creyente ocupan la Biblia y los que en ella creemos. Sin embargo, esto para nosotros son buenas noticias. ¿Por qué? Pues bien, por un lado ratifica la existencia milenaria del gran conflicto con el respectivo ataque a las creencias verdaderas y al pueblo que la sostiene. Mientras que por otra parte evidencian que la Biblia no tomó prestado nada de las culturas paganas existentes durante el periodo en que se escribieron los registros del Génesis o de los orígenes. Muchos filósofos magnifican pequeñas similitudes entre los relatos de la Biblia y aquellos relatos míticos y lo hacen para argumentar que nosotros llamamos inspiración a lo que sencillamente, según ellos, fue el registro de ideas culturalmente aceptadas. Sin embargo, esas conclusiones deliberadamente omiten que los conceptos de la Escritura se oponían frontalmente a esas creencias. Por ejemplo, aunque los mitos antiguos consideraban que entidades divinas crearon el mundo, las razones, el proceso y el lugar que ocupa el ser humano en todo eso es absolutamente distinto comparado con lo que dice el Génesis. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la forma de crear. Según mitologías antiguas como las egipcias, el ser humano se origina por autogeneración o emanaciones de los dioses. De acuerdo con lo registrado en el Enuma Elish, un poema de origen babilónico que narra una sangrienta lucha entre los dioses, después muestra a Marduk creando todo. ¿Cómo lo hizo? Pues mató violentamente a Tiamat y con esto comienza a establecer el cielo. Luego hace las estaciones creando estrellas y constelaciones. Los meses los formula a partir de la creación de la luna. También se crea el sol, los vientos, las tormentas. Y dice el relato que tras abrir el vientre de Tiamat salen los mares y de sus ojos provienen los ríos Tigris y Éufrates. De su cuerpo muerto formó las montañas, los ríos, el resto del mundo. Luego decidió crear al hombre para ponerlo al servicio de los dioses con el fin de que éstos descansaran. Y como para lograr eso debía usar la sangre de un dios, tomó a Kingu, quien había aconsejado a Tiamat rebelarse, y lo sacrificó usando su sangre mezclada con arcilla para formar al ser humano. Ahora permítanme mencionarles lo que dice la epopeya del Atra Aziz, un mito de la cultura acadia. En ella, los dioses inferiores llamados Anunnaki se rebelaron contra los dioses superiores o Igigi, armando una revuelta tras la cual estos, los superiores, consideraron que era mejor crear un nuevo ser que tomara el lugar de los Anunnaki y dejarlos así descansar. Por lo tanto, decidieron moldear el barro para formar una criatura, pero como se necesitaba dotar a la arcilla de vida, se requería la sangre de un dios para esto y trajeron al líder de la revuelta Anunnaki, un sujeto llamado We. Lo sacrificaron, tras lo cual formaron 7 machos y hembras, seres que tenían algo de divino por la sangre de We. Precisamente, de ese nombre y de la palabra acadia para divinidad, Ilu, se le da el nombre a la nueva especie, Weilu, que significa hombre o ser humano en acadio. Si nos damos cuenta, aunque el relato del Génesis guarda cierta similitud con estos mitos en el hecho de que el hombre fue creado por la divinidad
y que fue hecho de barro, las diferencias son increíblemente enormes. En primer lugar, la Biblia no presenta la creación como resultado de una guerra entre dioses. Al contrario, Génesis 1:26 muestra un acuerdo perfecto en la deidad al expresar: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por otro lado, Dios no creó al ser humano para ser esclavo suyo. Al contrario, el mismo versículo sigue diciendo: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En tercer lugar, tampoco se necesitaba que Dios hiciera una criatura para que Él pudiera descansar, ya que es todopoderoso e inmortal. Al contrario, el Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 da a entender que apenas el hombre abre los ojos a la vida y con pocas horas de existencia, el Señor lo invita a entrar en el reposo del sábado, ya que no fue creado para aliviarlo de ninguna carga, sino para relacionarse estrechamente con Él. Otra diferencia clave es que no se necesitó que nadie muriera para dar vida al hombre. En lugar de esto, la Escritura dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios sopló en su nariz aliento de vida y que fue el hombre un ser viviente. Añadiendo más a lo anterior, se puede decir que mientras los mitos paganos presentan la creación como el resultado de violencia y muerte, la Biblia dice que todo lo que hay llegó a existir cuando Dios hablaba. Génesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26 repiten la expresión dijo Dios, algo que retoma el escritor sagrado cuando en el Salmo 33, 6 y 9 dijera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por lo tanto, el relato bíblico, en lugar de parecerse o tomar prestados elementos de las culturas contemporáneas, lo que hizo fue corregir las mentiras de esas civilizaciones, mostrando de manera categórica la verdad obtenida por revelación y bajo la guía inspiradora del Espíritu Santo. En la actualidad sucede lo mismo, pero frente a otro paradigma, el evolutivo, ante el cual las Sagradas Escrituras se distancian para mostrar la verdad de manera diáfana, aunque eso signifique el señalamiento y la crítica de quienes hoy, como en ese entonces, creen tener la razón sencillamente porque han hecho populares sus teorías. Hablemos ahora del punto número 3, las cronogenealogías. Este es el punto final de nuestro estudio y tiene que ver con uno de los temas considerado árido para la lectura, pero que teológicamente es maravilloso: las genealogías. Cada gran fragmento en que se divide el Génesis está precedido por los Toledot, una palabra hebrea que significa genealogías y que también es traducida precisamente en Génesis como generaciones. Génesis 5.1 dice: libro de las generaciones Toledot de Adán. 6.9 dice: estas son las generaciones o Toledot de Noé. Génesis 10.1 inicia diciendo: estas son las generaciones Toledot de los hijos de Noé. El capítulo 11 versículo 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Y el capítulo 36, verso 1 dice: estas son las Toledot de Esaú. ¿Cuál es la implicación de estas genealogías? En primer lugar, que establecen una línea directa entre Adán, el primer hombre con quien se origina la vida humana; Noé, quien repobló el planeta después de un nuevo comienzo junto con sus hijos; y Taré, el padre de Abraham, el heredero de Canaán y de la promesa de que mediante su descendencia vendría el Mesías, el segundo Adán y origen de una tierra nueva. En segunda instancia, las genealogías de Génesis 5 y 11 tienen un elemento maravilloso.
los años que tenía cada individuo cuando le nace su hijo primogénito y los años totales de su vida, lo que permite hacer una datación desde Abraham hasta la creación. Esto permite establecer que este mundo no tiene más de 6.000 años y genera un enorme distanciamiento con las especulaciones de la ciencia evolutiva que influyen sobre la arqueología moderna. Por supuesto, este hecho hace que la Biblia sea puesta sobre tela de juicio, ya que los cálculos de la palabra de Dios no concuerdan con la ciencia. Es muy común que en el mundo académico la escritura sea tratada con desdén, ya que las pruebas científicas ahora tienen más peso que la revelación. Sin embargo, cuando uno desciende a los axiomas, es decir, las verdades científicas que no necesitan demostración, muchos de ellos son especulaciones, supuestos o acuerdos, mostrando unas bases bastante inestables. Luego, cuando se asciende, nos percatamos que muchas cosas sobre las cuales se construye el conocimiento científico son todavía teorías que, pese a los años que llevan, no se han demostrado, constituyendo un posible modelo, sí, pero no una ley probada y establecida. Sí, mis amados, una buena porción de lo que llamamos ciencia son propuestas nada más, como la evolución o el Big Bang, para tocar los que más nos aluden a nosotros, o como la relatividad, pero nada probado y replicado, apenas argumentado y sostenido con razonamientos más filosóficos que científicos. Lo mejor de todo es que quienes nos señalan con desdén por ser religiosos tienen su propia forma de fe. Son creyentes de una religión disfrazada de ciencia con ideas para las que se necesita más fe que la que nosotros tenemos al aceptar que un diseñador inteligente creó todo lo que existe. En conclusión, las genealogías son increíblemente exactas y absolutamente lógicas, mientras que las dataciones de miles de millones de años no tienen más origen que el de una mente fecunda. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. El tercer paso que debemos dar en nuestro aprendizaje es el de llevar a la aplicación todo lo estudiado, y para ello nos valdremos de casos hipotéticos a los que los invito a resolver. A esto se le llama aprendizaje mediante simulaciones, el mismo principio que usan los pilotos cuando practican con simuladores de vuelo. Aquí están los interrogantes que invito a responder. Número 1. ¿Cómo consideras los argumentos basados en fórmulas matemáticas en lugar de demostraciones empíricas repetibles? ¿No es eso más fe que ciencia? Número 2. ¿Por qué nos sorprende que la ciencia moderna, al igual que la mitología antigua, esté en contra de lo que dice la Biblia? Y número 3. ¿Cuál es la importancia de que el Dios de la Biblia cree a partir de su palabra en lugar de hacerlo mediante una guerra a muerte con otras entidades divinas? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. El paso final es llevar a cabo una tarea durante la semana que nos permita fijar los conceptos, y esta es mi propuesta. Lee todos los días Génesis 1 y escribe cada día uno de los hallazgos, reflexiones o preguntas que se te generen de esa lectura. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El relato de la creación de Génesis tiene más diferencias que similitudes con los mitos del mundo antiguo. Esto significa que en lugar de tomar elementos prestados de ellos, los escritores sagrados corrigieron,
por la inspiración divina, la cosmovisión de esas culturas. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Recuerda, el aislamiento y la cuarentena no podrán impedir jamás que tú y yo podamos crecer y compartir nuestra esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.